eh, este, ya. Algunas veces nosotros podemos leer teorías, teorías y teorías, pero nos va a costar llevarlo a la práctica. En cambio, el autor nos da consejos que son tan cotidianos, tan normales, incluso nos ayuda con algunas preguntas que nosotros podemos hacer, cómo podemos trabajar si se da esta u otra situación. Entonces, eso nos ayuda y nos facilita para llevarlo a la práctica, para vivirlo. También nos ayuda a hacernos un examen de nuestro trabajo. Nosotros puede que tengamos todas las buenas intenciones de comunicar el Evangelio, pero a lo mejor estamos usando estrategias que no son tan efectivas para esta generación. Así que nosotros cuando leemos, entonces nos vamos preguntando si lo que a lo mejor lo que estamos haciendo está bien o no. Por ejemplo, en una conversación, en un diálogo, nosotros podríamos estar, en vez de llevar a la persona al diálogo, podríamos estarla confrontando y eso nos va a impedir que la persona se abra a nosotros. Entonces, eso ayuda también. Y como debilidad, más que nada sería porque está adaptada más a la cultura norteamericana, eso es todo. Pero nosotros teniendo un buen entendimiento podemos aplicarlo bien a nuestra realidad, a nuestra cultura. Así que igual conversaba con la hermana Belén, que estuvimos trabajando todos estos días y al atender a gente, al público, aplicamos estas estrategias y esta enseñanza del libro. Nos acordamos cuando terminábamos de trabajar porque ahí nos dimos cuenta, la gente quiere ser escuchada. A veces llegaban algunos medios enojados, otros aquí, vengo a hacer esto, esto, otro. Y nosotros comenzábamos a hablarle y dejábamos que ellos se explayen y se relajaban, era como que se quitaba esa barrera. Entonces nos acordamos al tiro de William McGrath y dijo, no, sus estrategias de verdad nos han favorecido mucho. Así que ha sido de gran beneficio para que nosotros podamos trabajar en la obra de Dios y podamos ser más efectivos, porque a veces nos preguntamos cómo podemos crecer, por qué no crece la obra, por qué no llegan las almas, pero a lo mejor nosotros no estamos dando un énfasis a la gente, es verdad, la gente quiere ser oída, quiere hablarnos de sus problemas, quiere contarnos de su realidad, pero nosotros a veces no le damos esa oportunidad. Así que eso sería, hermano. Perfecto, muchas gracias, hermana Danay. Quedaría la próxima semana entonces, mi pastora Yesenia y también mi hermano Christopher Barrientos para la próxima semana. Y concluimos también la clase y comenzamos después la última materia que entrega 2 unidades de crédito, que es la de teología práctica y concluiríamos el año. Y la materia de verano es la materia que tomaron ustedes el día jueves, de Romanos y Gálatas. Esa materia es para ayudar a los hermanos que toman 6 materias, toman 2 materias por semestre, que se van a demorar 6 años, para cortar los años de estudio a 5. Esa es la finalidad. Pero está abierta a toda la comunidad cristiana evangélica. Romanos y Gálatas va a ser la materia. Todos hermanos, hermanas, estudiantes o no estudiantes, esté o no esté matriculados, pueden tomar esa materia para que me ayuden a promocionar esa materia en todas las filiales, entre todos sus contactos, conocidos. Se lo agradecería mucho para que sepan que existimos y estamos vivos. Esa es la finalidad de compartir la información. Bienvenido, hermano Christopher. Ahora vamos a la presentación 10. A ver, es la 10. Sí, esta es. En uno de los consejos que me gustó del autor es de que no se vea un, la arrogancia del creyente frente a un incrédulo, de una persona que tiene la verdad para salvar a otro, sino de ser, de estar al mismo nivel o que no se manifiesta esa arrogancia
de un superior hablándole a un inferior, que sería en el caso de los incrédulos. Un buen consejo del autor. Bien, esta última presentación tiene que ver con la formación más que la simple formación, ya lo habíamos hablado en la clase anterior. Formación más que simple información. La información de los principios del Evangelio del Reino de Dios para la formación de la vida según el modelo de Jesucristo. La formación de personas según el modelo de Jesús es un objetivo fundamental del ministerio discipulador. Ya lo hemos visto que el discipulado es un proceso de ser como Jesucristo. Si bien esas personas han de tener fundamento y principios del Evangelio del Reino de Dios, esos principios han de traducirse en una moral ajustada a ellos, en acciones diarias que muestren precisamente que los discípulos son ciudadanos del reino. Es decir, lo mismo que se experimenta en el reino de Dios, de la obediencia y de la sujeción de sus criaturas al gobierno y la voluntad de Dios, se viva y se practique aquí en la tierra. Algo del reino de Dios esté presente aquí en la tierra. Y nosotros que somos ciudadanos del reino, manifestamos aquí en la tierra la conducta de lo que se va a vivir allá en el reino de los cielos. En ese sentido ya es presente, pero no se ha pero también tiene su dimensión futura. Es un adelanto de lo que nosotros vamos a vivir en el paraíso, pero es un adelanto aquí, para vivirlo aquí en la tierra. A eso se refiere el reino de Dios. Algo del reino de Dios que se viva, se experimente y se muestre por medio de nosotros los creyentes aquí en la tierra. Según la gran comisión y predicada del Evangelio hasta lo último de la tierra, toda criatura, vamos, haciendo discípulos a toda criatura. Jesucristo ordena que la misión hay que enseñar a los discípulos que guarden, que vivan, que pongan en práctica todo lo que Jesús ha mandado, no solamente una parte, sino todo el consejo de Dios. No solo que sepan, sino que practiquen enseñanzas convertidas en vivencia. Por eso el discipulado es formación, no es información doctrinaria o un adoctrinamiento, una instrucción dogmática. El discipulado es eso, pero también más, porque es el dogma, las doctrinas son medios, la información son medios para alcanzar algo mayor que es la formación a la imagen de Jesucristo. No solo que sepan, sino que practiquen. Ya desde los comienzos del ministerio o del ministerio de Jesucristo, el Señor dijo enfáticamente que la obediencia tiene que primar sobre todo conocimiento y confesiones doctrinales. La obediencia es prioridad. En segundo lugar también está la parte muy importante también que la doctrina, pero más que el conocimiento y las confesiones doctrinales es la obediencia en primer lugar. También en el libro de Mateo dice que el que hace la voluntad de Dios es verdaderamente discípulo de Jesucristo. La obediencia, la práctica, la formación es fundamental. Las formulaciones teológicas cristianas, aún la más alta y verdadera, la confesión de que Jesús es el Señor, si no se encarna en la vida de obediencia a Dios, son doctrinas vanas que no podrán hacer parte o hacernos parte del reino de los cielos. Porque una experiencia, una conducta, un estilo de vida, las personas que viven en el reino de Dios. Según la práctica apostólica, en la primera comunidad de discípulos, la primera comunidad cristiana perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas que habían indicado los apóstoles, para constituirse en una comunidad con un estilo de vivir que era visto por todas las personas alrededor, que, era, que traía también buen testimonio a los de afuera. Todo el mundo hablaba bien de esta comunidad, de los cristianos. Tanto era así que los discípulos vivían alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, dice el libro de los Hechos. Y el Señor añadía diariamente a su número lo que habían de ser salvos. La vida ajustada a los principios del Evangelio se traduce en la más fructífera influencia evangelizadora. Por el contrario, el escándalo farisaico de no ser lo que se dice ser, de no vivir lo que se predica, es el peor obstáculo para que otras personas crean.
Según las enseñanzas paulinas de las iglesias del primer siglo, Pablo divide su epístola en dos partes, una teórica y la otra práctica. En el capítulo 3, del verso 6 al verso 15, dice que el apóstol que la doctrina tiene que encarnarse en la vida de honestidad y trabajo, y las relaciones personales y seguir con constancia haciendo el bien. Es práctica, hay una parte de todas las doctrinas de información y la otra parte de formación. Según el legado juanino, la comunidad cristiana ya extendida por muchos pueblos, Juan el Evangelista, o el teólogo, el discípulo amado, ya muchos años de experiencia, cuando estaba en los últimos años de su vida, recalca en sus cartas pastorales a las iglesias que lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros. Hace hincapié en que la fe en Jesús se traduce en la no práctica del pecado, en el servicio amoroso, con el firme aleccionamiento de que no amemos de palabra solamente, ni de lengua, sino de hecho y también de verdad. Aquí tenemos la formación de líderes siervos, el discipulado, primero el evangelismo, el discipulado. El trabajo del evangelismo no está completo hasta que la persona evangelizada sea integrada dentro de una congregación. Y el trabajo del discipulado no estará completo hasta que el discípulo se convierta en un discipulador. Y después vienen los siguientes procesos que, como estamos viendo acá, la del líder, de guiar a otras personas, de ser líder. Ya el discipulador se convierte en líder de otro grupo de personas que están recién caminando en el Evangelio. Un discípulo nuevo, ¿quién es un discípulo nuevo? Es quien se ha convertido al Señor. Y después viene el discípulo fiel. Ha pasado la prueba de las aflicciones, las persecuciones por causa de ser discípulo de Cristo. Ha vencido los afanes de este mundo, las codicias de la riqueza y sigue fiel a Jesucristo, como lo describe en la parábola del sembrador. Es una persona cuya semilla ha brotado, ha germinado y ha caído en buena tierra, porque ha caído en buena tierra. Es el discípulo fiel. Después viene el discípulo responsable. Después del discípulo responsable viene el líder, después el líder ayudante de los pastores, finalmente evangelistas, pastores y maestros. Y tenemos la escala para la formación de líderes siervos. La primera prueba que enfrenta el discípulo fiel es la de obediencia. Esa es la primera prueba. Está sujeto a Cristo como Señor, sujeto a la palabra también de Dios, a la enseñanza de la iglesia. Miren lo importante, ¿eh? Siempre va a haber una persona que está arriba. A Cristo, a la palabra, a las enseñanzas de la iglesia y al servicio formativo de un discipulador. Ese es un discípulo fiel. La segunda prueba, la de la vida propia. Se mueve por sí mismo en su vida de adoración a Cristo, que es una vida de intimidad con Él. Se mueve por sí mismo en saber cómo seguir alcanzando a los no alcanzados. Ahí tenemos la otra prueba del discípulo fiel. No hay necesidad de, de organizar en las iglesias oraciones para que ore, sino que en su casa, en la intimidad de su hogar, tiene sus devocionales, realiza sus devocionales, sus oraciones, motivado por iniciativa propia, por el Espíritu de Dios, pero que lo lleva a cabo porque se ha convertido en una disciplina espiritual, la oración o los devocionales diarios. Y, y sabe también por sí mismo, porque el Espíritu de Dios lo estimula, es cómo alcanzar a las personas nuevas o cómo testificar. Sabe cómo testificar o puede testificar o siente la motivación de testificar. La otra prueba, la de fuego, vence las aflicciones o persecuciones por causa del Evangelio de Cristo. Vence las tentaciones de los afanes, del mundo, del engaño, de las riquezas, de las codicias, de los ojos también. La otra prueba del discípulo fiel, la de las prioridades. Le cree a Cristo, acompaña a su discipulador en la misión que él cumple y va aprendiendo a hacer como él hace. Es el discípulo fiel, va aprendiendo todo
lo que el discipulador le va enseñando. Y por eso que el discipulador debe tratar de imitar lo máximo que se pueda de Jesús, porque el discípulo va a aprender tanto lo bueno como lo malo de su discipulador. En la práctica, la experiencia es así. Tanto lo bueno como lo malo lo va a aprender de su discipulador. Quinta prueba del discípulo fiel, la perseverancia. Más allá de la euforia del primer amor, madurar o madura su amor en Cristo, tanto en su conducta como en su misión, moldeándose a ser como el Señor Jesucristo. La sexta prueba del discípulo fiel, la de la generosidad. No solamente diezma, sino que está bajo el señorío de Cristo en lo que posee y en lo que mira, y atiende a las necesidades de los demás. Es decir, está ejerciendo muy bien su mayordomía y está realizando obras de caridad, ayudando con su recurso económico a los prójimos, al prójimo. La séptima prueba del discípulo fiel, la, la de la luz, porque la luz del mundo, su vida es de honestidad y sinceridad. Si falla y peca, confiesa y pone tesón con mayor empeño en seguir al pie de la letra las enseñanzas de Jesucristo. Bueno, nosotros siempre estamos pecando, quebrantando sus mandamientos, por eso que todos los días oramos para que el Señor nos perdone todos nuestros pecados, de acción, de omisión, de pensamientos y de palabra, acción, omisión y de pensamiento. Nos exponemos, como decía John Wesley, ante el tribunal de nuestra conciencia para que el Señor nos perdone. El discípulo fiel hace aquello. Si falla, peca, confiesa y pone tesón con mayor empeño para seguir al pie de la letra la enseñanza de Jesucristo. La octava prueba del discípulo fiel es la de la obra. Ha oído y entendido la palabra de Dios y por amor ha hecho que sea algo natural ponerla en práctica y también compartirla. Esas son las pruebas, las evidencias, las pruebas que pasa el discípulo fiel. Con respecto al discípulo responsable ahora, como es discípulo, que hace discípulos, tiene con ellos un discipulado responsable. No solamente les transmite con su vida y enseñanza cómo engendrar nuevos hijos, sino que van juntos cuando practica la misión. Siguen el camino, el mismo procedimiento que aprendió de su discipulado. Es el discípulo responsable. Va poniendo en práctica todo lo que aprendió de parte del discipulador, porque se ha convertido en un discipulador ahora. Antes fue discípulo y ahora es un discipulador. Con respecto al líder, cuando tiene discípulos que comienzan a su vez a tener otros discípulos, ya puede formar un grupo hogareño, con la ayuda y vigilancia de su discipulador, a quien acude con preguntas sobre la vida del grupo hogareño. En 1 o 2 años el discípulo nuevo ya debería ser un líder. Miren lo que está diciendo este autor, Vicente Beira, en 1 o 2 años el discípulo nuevo ya debería ser un líder. Entonces él está pensando a corto plazo, ¿eh? A 1 año solamente. A corto plazo está pensando él, porque en la de Eduardo Cañas, yo recuerdo que las personas que pasaban adelante, luego se le asignaba un pastor y ellos se matriculaban en discipulado 1, 2 y 3. Después venía, perdón, evangelismo 1 y 2 y 3. Después discipulado 1 y 2 y 3. Y después venía liderazgo 1, 2 y 3. Se demoraban 2 años en llegar, en pasar todos esos cursos hasta el liderazgo. Y después, lo que querían seguir estudiando, iban al seminario de las asambleas de Dios en Bogotá. Por lo menos eso es lo que vi. Pero aquí nuestro autor dice, en 1 o 2 años, el discípulo nuevo ya debería ser un líder, dirigiendo un grupo de discipuladores. Ambiciosa la tarea que propone el autor. Eh, ¿Qué creen ustedes, mis hermanas? Estaba el hermano aquí. Ah, que no tengo todo. Hermano Christopher, ¿qué opinan mis hermanas? Mi hermano Christopher, eh, ¿es factible, es viable, es posible en nuestras iglesias implementar este método de trabajo en hogares, de discipulado en los hogares, como lo estamos describiendo acá y lo que han visto en sus libros de texto también? ¿Habrá algún obstáculo para implementarlo en sus respectivas congregaciones?
Yo creo que es factible, hermano, eh, sobre todo en las ciudades grandes, en donde cuesta que la gente a veces no puede llegar todos los días de semana a la iglesia, pero podría estarse reuniendo con un grupito de los que viven cerca y también pueden aprender, desarrollarse y crecer. He conocido a varios hermanos que les cuesta porque demoran una hora en llegar a la iglesia desde su casa y entonces sería bueno para que ellos tampoco queden vacíos durante los días en que ellos no puedan asistir. Mm. Claro, una vez a la semana solamente el día domingo para congregarse, claro, es poco, ¿no? Ya, ¿qué más? Mi hermano Pablo, ¿Sí, doctor Isenia? considero que eh, así como lo vemos, es factible, eh, pero también hay que considerar otros aspectos como el nivel de aprendizaje. No todas las personas aprenden de la misma manera. Mm, eh, Algunos son más tímidos que otros, pueden tener el conocimiento, pero les cuesta desenvolverse frente a otros. Entonces, es factible, yo creo. El tiempo también, 2 años o un año, va a depender mucho de la propia persona. Porque mm, en este caso el enseñador puede hacerlo de una manera correcta, pero también el receptor del mensaje tiene que tener ciertas capacidades y también va a depender de la persona, de su personalidad, del entorno sociocultural. Hay diversos factores que influyen. No es imposible, pero varía dependiendo de la persona. Eso es mi opinión. perfecto, muy bien, muy bien. Excelente. Varias, hay que considerar esas variables, ¿eh? Para la implementación del trabajo hogareños. No sé qué más tiene algo más que opinar sobre la implementación de los, los grupos hogareños. No, como ya agregaron las hermanas anteriormente, sería bueno, aparte que se disiparían muchas dudas que la persona, el discípulo nuevo tiene al principio Mm, y se guiaría de forma correcta porque muchas veces cuando una persona es nueva se cometen errores porque no se sabe y claramente hay que aprender uno termina aprendiendo de los errores, pero si alguien tuviera un mentor, se evitarían ese tipo de cosas. Incluso hasta las falsas doctrinas muchas veces para los nuevos es fácil mm. que ellos caigan en eso, por lo mismo. Entonces, sería muy bueno poder aplicarla en nuestras iglesias, poder incentivar a nuestros hermanos, a nuestros líderes a practicar este tipo de cosas. Eso sería hermano. Perfecto. Y también lo otro que para que se pudiese implementar en la congregación, ¿ah? En una iglesia siempre, no sé si será en todas las realidades, en toda la iglesia será igual, pero hay un grupo, supongamos, de 300 miembros, pero el 10% solamente es activo y el otro porcentaje asiste solamente los días domingos, pero se puede contar para la responsabilidad de la iglesia con un grupo mínimo, con un porcentaje muy mínimo, 10%. Sí, dice mi autora, afirma. Y, y los que están activos para hacer los cargos de un grupo de hogar tendrían que dejar de hacer otras actividades dentro de la iglesia porque están saturados de actividades de lunes a domingo, diversas actividades, con los jóvenes, con los voluntarios, ¿qué más? Con los que visitan y Las después con los novias, coristas. pero ¿Y en qué momento van van a hacerse cargo de un grupo de hogar? Entonces tendrían que dejar ciertas actividades. Estoy pensando en un hermano que es responsable, está comprometido. Por lo tanto, tendría que dejar ciertas actividades que realiza la congregación para dedicarse a trabajar en los grupos pequeños.
en las casas. Ahí tendré que priorizar las actividades. ¿Cuál es la más importante? O la más fundamental, la más urgente, y postergar las demás actividades dentro de una iglesia, de una congregación. Y el trabajo también, conseguir el trabajo, y la familia. Y algunos están realizando otras actividades también, extras. Muy complicado. Bien, esos son algunos factores. Ya, ayudante de pastores también es quien es el fiel en el servicio en su grupo hogareño y en la supervisión de los grupos hogareños de los discípulos que formó, recibe encargos pastorales. Esta es la formación de líderes siervos. Después están los evangelistas, los maestros, los pastores, eh, y así van desarrollando, se van formando los siervos líderes en este contexto de los grupos pequeños. Vamos, vamos a realizar algunas preguntas ahora. Esta es la clase última, la clase 10. Son pocas preguntas aquí. Ahora van a activar los micrófonos y responder la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante en el discipulado, más que la información? La formación. La formación, excelente. Eso es importante. No se olvide nunca. La información es el medio para la formación. Enliste la escala de la formación de líderes siervos. Comienza con un discípulo nuevo y luego viene. El discípulo fiel, Perfecto, después. Discípulo responsable, Perfecto, luego. Líder. El líder, luego. ayudante de pastores, Y después. los evangelistas, maestros, pastores. Muy bien, dentro de este contexto de cómo se trabajan en los grupos hogareños. Muy importante este trabajo, muy importante. Es necesario implementarlo para que la iglesia crezca en todas las áreas, tanto numéricamente como de la calidad, porque todos van a ser atendidos espiritualmente o pastoreados. Perfecto, hemos finalizado entonces esta clase. No sé si habrá otra pregunta más.